La sala estaba en silencio, solo se escuchaba el suave murmullo del aire acondicionado. Dulce, la estrella del cine, yacía en un ataúd adornado con flores blancas. Su rostro, sereno y pálido, parecía desafiar la realidad. Pero lo que más impactaba era la ausencia de su única hija, Valeria. Nadie podía creer que la hija de una mujer tan amada pudiera abandonarla en su momento más crítico. Valeria había sido el centro del universo de Dulce. Desde pequeña había disfrutado de los lujos y la fama que su madre le brindaba. Pero ahora, en la funeraria, su ausencia era un grito ensordecedor. ¿Cómo era posible que la hija de una leyenda no estuviera allí para despedirla? La pregunta resonaba en la mente de todos los presentes. La familia de Dulce, amigos y fanáticos, se preguntaban qué había llevado a Valeria a tomar esa decisión. ¿Era el resentimiento acumulado por años de atención mediática? ¿O quizás una lucha interna que la había llevado a rechazar el legado de su madre? La tensión en el aire era palpable, y cada mirada se llenaba de juicio y compasión. Mientras los recuerdos de Dulce llenaban la sala, Valeria se encontraba en un lugar oscuro, enfrentando sus propios demonios. La fama de su madre había sido una sombra que la había seguido toda su vida, siempre comparada, siempre a la sombra de la estrella. Era esto lo que la había llevado a alejarse en el momento más crucial. La lucha entre el amor y el odio se desataba en su interior. La imagen de Dulce, brillante y llena de vida, contrastaba con la realidad de Valeria. La presión de ser la hija de una celebridad había creado un abismo entre ella. Valeria había intentado ser su propia persona, pero cada paso que daba parecía ser un eco del éxito de su madre. ¿Era esto lo que la había llevado a rechazar su legado? ¿O había algo más profundo que la impulsaba a huir? Mientras la ceremonia avanzaba, los murmullos se intensificaban. La gente comenzaba a cuestionar la moralidad de Valeria. ¿Era egoísta? ¿O simplemente estaba tratando de liberarse de una carga que nunca pidió? La lucha interna se reflejaba en su rostro, una mezcla de dolor y liberación. Pero, ¿a qué costo? La imagen de Dulce en el ataúd se volvía cada vez más inquietante. La ausencia de Valeria se sentía como un vacío que nadie podía llenar. La pregunta que todos se hacían era, ¿podía el amor de una hija ser tan frágil? ¿Era posible que el dolor de una vida en la sombra hubiera llevado a Valeria a tomar una decisión tan drástica? La sala se llenó de un silencio incómodo. Todos esperaban una respuesta, una justificación, pero Valeria no estaba allí para ofrecerla. La lucha entre el deber y el deseo se intensificaba, y la figura de Dulce se convertía en un símbolo de todo lo que Valeria había querido y temido. La presión de la fama, el amor no correspondido y la búsqueda de identidad se entrelazaban en un torbellino emocional. Mientras las luces parpadeaban, un sentimiento de desesperación se apoderó de la sala. La ausencia de Valeria se sentía como una traición, pero también como un acto de valentía. ¿Era posible que al alejarse, ella estuviera buscando su propia verdad? La pregunta flotaba en el aire, desafiando a todos a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la lealtad. La ceremonia continuaba, pero la mente de todos estaba atrapada en la misma pregunta. ¿Qué había llevado a Valeria a tomar esa decisión? La lucha entre el amor y el odio, entre la fama y la libertad, se convertía en un dilema moral que resonaría mucho después de que las flores se marchitaran y el silencio regresara a la sala. ¿Podría el amor de una hija ser tan complejo? ¿O había algo más oscuro en juego? La respuesta permanecía oculta, como un secreto que solo Valeria conocía. Romina se encontraba en el centro de un torbellino emocional. La imagen de su madre, Dulce, brillaba en cada rincón de su mente. Una estrella que había iluminado el mundo con su voz, pero que también había dejado sombras profundas en su vida. La fama de Dulce era innegable, pero su legado era un arma de doble filo. ¿Cómo se vive a la sombra de una leyenda? Mientras miraba viejas fotografías, Romina sintió un nudo en el estómago. Su madre sonriendo, rodeada de admiradores,
con un brillo en los ojos que parecía prometer amor y aceptación. Pero detrás de esa sonrisa había una historia de sacrificios y decisiones difíciles. Dulce había entregado su vida al arte, pero a un alto costo. Romina había crecido sintiendo que siempre era la segunda en la vida de su madre. La música y el cine eran sus amantes, y ella, solo una espectadora. El dilema moral que enfrentaba Romina era abrumador. Había recibido una oferta para protagonizar una película biográfica sobre la vida de Dulce. La oportunidad de brillar por sí misma, de salir de la sombra. ¿Pero a qué precio? La historia de su madre estaba llena de momentos oscuros, secretos que nunca se habían revelado. ¿Debería exponer esos secretos al mundo? ¿O proteger la imagen de la mujer que había sido su madre? Romina se sentó en el borde de su cama, la luz del atardecer filtrándose a través de la ventana. La habitación estaba llena de recuerdos, pero también de dudas. La voz de su madre resonaba en su mente. La verdad siempre duele, hija, pero es necesaria. ¿Era realmente necesaria? La verdad podría destruir el legado de Dulce, el mismo legado que había construido con tanto esfuerzo. Pero, ¿qué pasaría con su propia identidad si decidía ignorar su historia? El conflicto interno de Romina se intensificaba. Cada vez que pensaba en la película, sentía una mezcla de emoción y terror. La idea de ser vista como algo más que la hija de una estrella era tentadora. Pero, ¿y si el mundo no estaba listo para conocer la verdad? ¿Y si su madre había hecho sacrificios por una razón? La presión era abrumadora. La industria del entretenimiento no perdona, y Romina lo sabía. Mientras tanto, la imagen de Dulce seguía acechándola. En cada nota de una canción, en cada escena de una película, Romina sentía la presencia de su madre. Era como si Dulce estuviera observando cada decisión que tomaba. La culpa la consumía. ¿Estaba traicionando a su madre al considerar contar su historia? ¿O estaba traicionándose a sí misma al no hacerlo? Romina decidió visitar el viejo estudio de grabación donde su madre había pasado tantas horas. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos, risas y lágrimas. Se sentó en el mismo taburete donde Dulce había grabado su primer álbum. La nostalgia la envolvía, pero también la desesperación. ¿Qué haría su madre en su lugar? La pregunta resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. Mientras miraba las cintas de grabación, una en particular llamó su atención. Era una grabación inédita, un testimonio de su madre que nunca había sido publicado. Con manos temblorosas, Romina presionó el botón de reproducción. La voz de Dulce llenó la habitación, suave y melancólica. Hablaba de sus sueños, de sus miedos, de la lucha constante entre la fama y la familia. A veces el precio del éxito es demasiado alto, decía, pero nunca me arrepentí de mis decisiones. Hice lo que creí correcto. Oh, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Romina. La voz de su madre la abrazaba, pero también la confrontaba. De Dulce o revelarla. La lucha entre el amor y la lealtad se intensificaba. La decisión que debía tomar no solo afectaría su vida, sino también la memoria de su madre. Romina se sintió atrapada en un laberinto emocional. La presión de la industria, el peso del legado de Dulce y su propio deseo de ser vista como una artista. La pregunta seguía atormentándola. ¿Qué haría su madre? La respuesta no era clara, y eso la llenaba de incertidumbre. La vida de Dulce había sido un espectáculo, pero también una tragedia. ¿Podría Romina encontrar su propio camino sin desenterrar los fantasmas del pasado? Con el corazón latiendo con fuerza, Romina supo que debía tomar una decisión. La verdad, aunque dolorosa, podría ser el camino hacia su propia libertad. Pero, ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias? La lucha apenas comenzaba, y el eco de su madre resonaba en cada rincón de su ser. La historia de Dulce no solo era su legado, era su carga. ¿Podría Romina encontrar la manera de transformar esa carga en su propia voz? La noticia de su muerte a los 69 años por complicaciones del cáncer de pulmón
sacudió a sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias. Pero lo que realmente impactó fue la decisión de Romina. En sus últimos momentos, ella ignoró los deseos de su madre, una decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Romina siempre había sido la hija obediente. Desde pequeña, había seguido las reglas, había cumplido con las expectativas. Pero en ese instante, en la habitación fría del hospital, todo cambió. La voz de su madre, débil y quebrada, resonaba en su mente. No quiero que estés aquí, Romina. Ve y vive tu vida. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era un acto de amor o un abandono? La lucha interna de Romina era palpable. Por un lado, el deseo de estar al lado de su madre, de sostener su mano en esos momentos finales. Por otro, la presión de cumplir con lo que su madre había pedido. La culpa la devoraba. ¿Estaba siendo egoísta al querer aferrarse a esos últimos instantes? ¿O era un acto de valentía dejarla ir? Mientras miraba a su madre, la tristeza se mezclaba con la rabia hacia la enfermedad que había robado tanto, la rabia hacia sí misma por no poder hacer más. La rabia hacia el mundo que parecía seguir girando, indiferente al dolor que sentía. En ese momento, el tiempo se detuvo. Cada segundo se sentía como una eternidad. Las máquinas pitaban, el olor a desinfectante llenaba el aire, y el silencio era ensordecedor. Romina recordó las historias que su madre le contaba de niña, historias de amor, de sacrificio, de lucha. Su madre siempre había sido una guerrera, pero ahora esa guerrera estaba perdiendo la batalla, y Romina se preguntaba, ¿qué haría ella en mi lugar? La respuesta era clara. Su madre siempre había elegido el amor, incluso en los momentos más oscuros. La decisión de Romina no fue fácil. Se levantó de la silla, sintiendo el peso de su elección. Caminó hacia la puerta, cada paso resonando en su mente como un eco. ¿Y si me arrepiento? La pregunta la atormentaba, pero al mismo tiempo, había una chispa de libertad en su decisión. La libertad de vivir, de no ser definida por la enfermedad que consumía a su madre. Al salir del hospital, el aire fresco la golpeó. Era un contraste brutal con la atmósfera opresiva del interior. Las luces de la ciudad brillaban, y el ruido del tráfico parecía un recordatorio de que la vida continuaba. Pero en su corazón había un vacío que solo se llenaría con el tiempo. La culpa la seguía como una sombra. Había hecho lo correcto. Romina se sentó en un banco del parque, observando a las personas pasar, familias riendo, niños jugando. La vida seguía, pero ella se sentía atrapada en un limbo. La decisión que había tomado la había liberado, pero también la había encadenado a un dolor profundo. La lucha entre el amor y el deber la consumía. Era posible amar a alguien y al mismo tiempo dejarlo ir. Mientras el sol se ponía, Romina sintió una oleada de emociones. La tristeza la envolvía, pero también había una chispa de esperanza. Quizás su madre había querido que ella viviera plenamente. Quizás en su último aliento había querido que Romina encontrara su propio camino. Pero la pregunta persistía. ¿Podría perdonarse a sí misma? La noche cayó, y con ella, la soledad. Romina miró hacia el cielo estrellado. Las estrellas brillaban con fuerza, como si cada una de ellas llevara un mensaje. «Vive», parecía susurrar el universo. Pero el eco de su madre seguía resonando en su mente. La lucha entre el amor y la culpa se intensificaba. ¿Podría encontrar la paz en medio de esta tormenta emocional? La vida es un delicado equilibrio entre lo que deseamos y lo que debemos hacer. Romina se encontraba en esa encrucijada. La decisión de ignorar los deseos de su madre la había llevado a un camino incierto. Pero quizás, solo quizás, ese camino la llevaría a descubrir quién era realmente. La lucha apenas comenzaba. Romina se encontraba en el centro de la habitación, rodeada de rostros conocidos, pero se sentía completamente sola.
La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Cada partícula parecía un recuerdo, un eco del pasado que la atormentaba. Su madre, Dulce, había sido su roca, su guía. Ahora, esa roca se había desmoronado, y Romina se debatía entre el dolor y la presión de los demás. Las voces a su alrededor se mezclaban en un murmullo constante. ¿Por qué no hace un funeral?, se preguntaban algunos. «Es lo menos que puede hacer», murmuraban otros. Romina cerró los ojos, intentando bloquear el ruido. La culpa la invadía. ¿Era egoísta por no querer despedir a su madre de la manera tradicional? La idea de un funeral le parecía un acto vacío, una ceremonia que no reflejaba el amor que sentía por Dulce. Mientras sus amigos y familiares se preparaban para lo que consideraban un homenaje, Romina se sentía atrapada en una encrucijada emocional. La presión aumentaba. Cada mirada, cada susurro, la empujaba hacia una decisión que no quería tomar. ¿Por qué debía seguir las normas de una sociedad que no entendía su dolor? La imagen de su madre sonriendo, libre de sufrimiento, la llenaba de una paz que no podía compartir con los demás. Romina recordó las noches en que su madre le contaba historias. Historias de amor, de lucha, de esperanza. Dulce siempre había creído en celebrar la vida, no en llorar la muerte. La vida es un regalo, decía. No dejes que el miedo te paralice. Pero ahora, el miedo la envolvía. ¿Qué pasaría si su decisión de no hacer un funeral era vista como una falta de respeto? ¿Y si su madre, desde donde estuviera, se decepcionaba de ella? El reloj en la pared marcaba el tiempo, cada tic resonando como un latido en su pecho. Romina se acercó a la ventana, buscando un respiro. Afuera, el mundo seguía su curso. Niños jugaban, parejas paseaban de la mano. La vida continuaba, ajena a su tormento. Pero dentro de ella, una tormenta se desataba. La lucha entre el amor y la culpa la desgastaba. Un recuerdo la golpeó con fuerza. La última conversación que tuvo con su madre. Dulce había estado débil, pero su espíritu seguía intacto. Romina, cuando ya no esté, quiero que recuerdes los buenos momentos. No quiero que te aferres a mi ausencia, le había dicho. Celebra mi vida, no mi muerte. Las palabras resonaban en su mente, como un mantra que la guía. Pero, ¿podía realmente ignorar las expectativas de los demás? La presión social era abrumadora, las miradas de desaprobación la seguían como sombras que no la dejaban en paz. Romina se sentía como si estuviera en un escenario, todos esperando su actuación, pero no había guión, no sabía cómo actuar. La idea de un funeral le parecía una traición a la memoria de su madre. ¿Por qué debía someterse a un ritual que no resonaba con su corazón? Mientras la tarde se desvanecía, la angustia se intensificaba. Romina se sentó en el suelo, rodeada de fotos de su madre. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido. La risa, la calidez, el amor incondicional. Pero también era un recordatorio de lo que su madre había querido. Podía honrar su memoria sin seguir las normas establecidas. La pregunta la atormentaba. Las lágrimas comenzaron a caer. Romina se sintió vulnerable e expuesta. La lucha interna era feroz. Por un lado, el deseo de ser fiel a sí misma y a lo que su madre había querido. Por otro, el miedo a decepcionar a quienes la rodeaban. La culpa la consumía. Era tan difícil encontrar un equilibrio entre el amor y la tradición. Finalmente, se levantó. La decisión estaba tomando forma en su mente. No podía dejar que el miedo la controlara. La vida de su madre había sido una celebración, y eso era lo que debía recordar. Romina respiró hondo, sintiendo la determinación crecer dentro de ella. No haría un funeral, pero honraría a Dulce de una manera que resonara con su espíritu. Mientras se preparaba para enfrentar a los demás, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría encontrar la fuerza para ser auténtica en un mundo que esperaba lo contrario? La respuesta estaba en su corazón, y era hora de descubrirla. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave susurro del viento que entraba por la ventana entreabierta. Romina miraba el papel arrugado en sus manos. Las instrucciones de Dulce estaban allí, claras y precisas, pero su mente estaba en un torbellino. ¿Por qué había decidido ignorarlas? Dulce siempre había sido una persona de principios. Su vida estaba marcada por decisiones firmes y una ética inquebrantable. Había dejado instrucciones sobre cómo quería ser despedida,
un último deseo que reflejaba su esencia. Pero Romina, atrapada en su propio mundo de conflictos internos, no podía ver más allá de su dolor. La culpa la consumía. Cada palabra en ese papel parecía gritarle: «Hazlo por mí», decía. Pero Romina no podía. La presión de la vida la había llevado a un punto de quiebre. La lucha entre lo que debía hacer y lo que quería hacer la desgarraba. Era egoísta por no cumplir con el último deseo de su amiga. La pregunta la atormentaba. Recordaba los momentos compartidos con Dulce, las risas, las lágrimas, las promesas de estar siempre juntas. Pero ahora, todo eso parecía un eco lejano. La sombra de la culpa se cernía sobre ella. ¿Cómo podía despedir a alguien que había sido su roca? La idea de seguir adelante sin Dulce era aterradora. La vida sin su amiga era un abismo oscuro. Romina se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. Los colores del atardecer eran hermosos, pero su corazón estaba lleno de tristeza. Se preguntaba si Dulce había encontrado la paz. ¿Acaso había perdonado a Romina por no seguir sus deseos? La angustia la invadía. Mientras contemplaba el paisaje, recordó una conversación que habían tenido. Dulce había hablado sobre la muerte, con una serenidad que Romina nunca había entendido. «Es solo un paso más», decía. «No hay que temerle». Pero para Romina, la muerte era un monstruo. Un enemigo que había arrebatado a su amiga. ¿Cómo podía despedirla con alegría, como ella había deseado? La lucha interna se intensificaba. Romina sabía que debía honrar la memoria de Dulce, pero su propio dolor la mantenía prisionera. La culpa y el miedo se entrelazaban en su mente. ¿Qué haría Dulce en su lugar? Esa pregunta la atormentaba. La respuesta parecía siempre fuera de su alcance. Decidió sentarse en el suelo, rodeada de recuerdos. Fotos de momentos felices, risas congeladas en el tiempo. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido. La tristeza la envolvía como una manta pesada. ¿Era posible seguir adelante en traicionar la memoria de Dulce? Cada segundo que pasaba era un recordatorio de su indecisión. La vida continuaba, pero para Romina todo se había detenido. La lucha entre el deber y el deseo la mantenía en un estado de parálisis. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué era lo justo? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La presión de la culpa se hacía insoportable. ¿Por qué no podía simplemente cumplir con el deseo de su amiga? La respuesta era dolorosa. Romina no estaba lista para dejarla ir. No estaba lista para enfrentar la realidad de su ausencia. La lucha interna se convertía en un grito sordo en su pecho. Finalmente, se levantó. La decisión estaba tomando forma en su mente. No podía seguir así. No podía dejar que el miedo la dominara. Dulce merecía un adiós digno, un homenaje a su vida. Romina respiró hondo, sintiendo que la determinación comenzaba a reemplazar la duda. El papel en sus manos se convirtió en un símbolo de su lucha. No solo era un conjunto de instrucciones, era un recordatorio de la amistad que habían compartido. Romina sabía que debía enfrentar sus miedos. Debía honrar a Dulce, no solo con palabras, sino con acciones. La batalla interna no había terminado, pero estaba lista para dar el primer paso. Con cada latido de su corazón, la resolución crecía. Romina se dirigió hacia la puerta, lista para enfrentar el mundo exterior. La sombra de la culpa aún la seguía. Pero ahora había algo más. La esperanza. La esperanza de que, al final, podría encontrar la paz. La esperanza de que, al cumplir con el último deseo de Dulce, podría finalmente liberarse de su propio tormento. La misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe comenzó con un murmullo de voces. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando un espectáculo de colores que danzaban sobre los rostros de los asistentes. Romina se encontraba en la primera fila. Su corazón latía con fuerza. La imagen de su madre, Dulce, estaba presente en cada rincón de la iglesia. La controversia que rodeaba su vida y su muerte pesaba sobre ella como una losa. Mientras el sacerdote comenzaba su homilía,
Romina se perdió en sus pensamientos. Recordó las risas, los abrazos y también las peleas. Su madre había sido una figura polarizadora. Algunos la veneraban, otros la despreciaban. ¿Cómo podía alguien ser tan amado y tan odiado al mismo tiempo? Esa dualidad la atormentaba. ¿Era posible que el amor de su madre hubiera sido un arma de doble filo? La misa se convirtió en un homenaje, pero para Romina era un recordatorio constante de su lucha interna. La gente a su alrededor lloraba, recordando a Dulce como una heroína. Pero Romina sabía que había más en la historia. La presión de la comunidad la aplastaba. ¿Debía seguir el legado de su madre o romper con el pasado? La pregunta la consumía. Mientras el sacerdote hablaba de la vida de Dulce, Romina sintió que el aire se volvía denso. Las palabras resonaban en su mente, cada una como un eco de su propia confusión. ¿Qué haría mi madre en mi lugar?, se preguntó. La respuesta era un laberinto de emociones. Su madre había luchado por sus ideales, pero también había dejado un rastro de dolor. ¿Era eso lo que quería para sí misma? La misa avanzaba, y Romina se sentía atrapada entre dos mundos. La devoción de la gente la rodeaba, pero su corazón estaba dividido. La imagen de su madre, fuerte y decidida, se enfrentaba a la realidad de su propia vulnerabilidad. ¿Podía ser tan valiente como ella? La idea la aterrorizaba. La sombra del legado de Dulce era al mismo tiempo un refugio y una prisión. Un grupo de jóvenes se acercó al altar llevando flores. Eran amigos de su madre, personas que habían compartido su lucha. Romina los observó, sintiendo una mezcla de admiración y resentimiento. Ellos la veían como la heredera de una causa, pero ella solo quería ser Romina, una mujer con sus propios sueños. La presión de ser la hija de Dulce era abrumadora. ¿Podía liberarse de esa etiqueta? El sacerdote continuó hablando, y Romina sintió que el tiempo se detenía. Las palabras se desvanecían en un murmullo distante. Su mente viajaba a momentos de su infancia, cuando su madre la abrazaba y le decía que podía ser quien quisiera. Pero ahora, esa libertad parecía un lujo inalcanzable. La lucha por su identidad se intensificaba. ¿Era posible reconciliarse con el legado de alguien que había sido tan controvertido? La misa llegó a su clímax. La comunidad se unió en un canto, una melodía que resonaba en las paredes de la basílica. Romina cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. En ese instante, sintió una conexión profunda con su madre, pero también sintió el peso de las expectativas. La voz de la comunidad se convertía en un grito ensordecedor. Sé como ella, lucha como ella. Pero, ¿y si no quería luchar de la misma manera? La misa terminó, y la gente comenzó a dispersarse. Romina se quedó en su lugar sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. La basílica, con su grandeza y su historia, se convirtió en un símbolo de su conflicto interno. La imagen de la Virgen de Guadalupe la miraba con compasión, como si entendiera su dolor. Romina se preguntó si alguna vez podría reconciliarse con su pasado. ¿Podría encontrar su propio camino sin traicionar la memoria de su madre? Mientras la multitud se alejaba, Romina sintió que una decisión se gestaba en su interior. No podía seguir viviendo a la sombra de Dulce. Necesitaba encontrar su propia voz, su propia verdad. Pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si su elección decepcionaba a quienes amaban a su madre? La lucha entre el deber y el deseo la consumía. La basílica se convirtió en un refugio, pero también en un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. Romina respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde. La vida continuaba, y con ella, la esperanza de encontrar su propio camino. Pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podrá alguna vez reconciliarse con su pasado y el legado de su madre? La respuesta aún estaba por descubrirse. Dulce miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía sin piedad, como si el mundo exterior compartiera su tristeza.
Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? La relación con Romina, su hermana, se había vuelto un campo de batalla. Una lucha silenciosa, pero devastadora. Desde pequeñas, habían sido inseparables. Compartían secretos, risas y sueño, pero la vida, con sus giros inesperados, había sembrado la discordia entre ellas. Dulce recordaba el día en que todo cambió. La traición. La decisión que Romina tomó sin consultarla. Un acto que rompió el lazo que las unía. Ahora, cada vez que se encontraban, el aire se llenaba de tensión. La culpa y el resentimiento eran sus compañeros constantes. Dulce se preguntaba si alguna vez podrían volver a ser las mismas. La pregunta la atormentaba. ¿Es posible perdonar a alguien que te ha herido tan profundamente? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en la brisa. La lucha interna la consumía. Por un lado, quería olvidar, dejar atrás el dolor. Por otro, la herida seguía abierta, sangrando recuerdos de traición. Mientras la lluvia continuaba, Dulce decidió salir. Necesitaba aire fresco, un respiro de la tormenta que la envolvía. Caminó sin rumbo, sus pasos resonando en las calles vacías. Cada charco reflejaba su confusión. En su mente, las imágenes de su infancia se entrelazaban con la realidad actual. La risa de Romina, su mirada cómplice, todo parecía un eco lejano. Al llegar a un parque, se sentó en un banco. Observó a los niños jugar, ajenos a las complejidades de la vida adulta. La inocencia de esos momentos contrastaba con su propia lucha. ¿Por qué era tan difícil dejar ir? La respuesta estaba en su corazón, pero no quería enfrentarla. La verdad era aterradora. La posibilidad de perder a Romina para siempre la llenaba de pánico. Dulce cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. Recordó las promesas que se hicieron de pequeñas. Siempre estarían juntas, sin importar la circunstancia. Pero la vida había puesto a prueba esa promesa. La traición de Romina había sido un golpe devastador. La pregunta seguía resonando. ¿Podría perdonar? ¿Valía la pena arriesgar su relación por el dolor del pasado? Mientras reflexionaba, una figura familiar apareció a lo lejos. Era Romina. Su corazón se aceleró. La tensión en el aire era palpable. Ambas se miraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Dulce sintió una mezcla de amor y odio. La lucha interna se intensificó. ¿Debería acercarse? ¿O dejar que el rencor la separara para siempre? Romina se acercó lentamente. Su expresión era de incertidumbre. Dulce podía ver el dolor en sus ojos. La culpa también la consumía. En ese momento, Dulce se dio cuenta de que ambas estaban atrapadas en la misma tormenta. La traición había creado un abismo, pero también un deseo de sanar. La pregunta seguía presente. ¿Podrían encontrar el camino de regreso? La lluvia comenzó a cesar, y un rayo de sol atravesó las nubes. Era un símbolo de esperanza. Dulce sintió que era el momento de decidir. La lucha interna había sido agotadora, pero no podía seguir huyendo. La vida era demasiado corta para aferrarse al rencor. Con un profundo suspiro, se levantó del banco. La decisión estaba tomada. Dulce dio un paso hacia Romina. La distancia entre ellas se acortó. El miedo seguía presente, pero la esperanza comenzaba a brillar. La posibilidad de perdón era aterradora, pero también liberadora. En ese instante, comprendió que el amor entre hermanas era más fuerte que cualquier traición. La vida les había enseñado lecciones difíciles, pero también les ofrecía la oportunidad de reconstruir. Romina la miró con lágrimas en los ojos. Ambas sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaban dispuestas a intentarlo. La lucha interna había sido feroz, pero el amor siempre encuentra una manera de prevalecer. La historia de Dulce y Romina es un recordatorio de que, a pesar de las heridas, siempre hay espacio para el perdón y la